prioritario, ¿no? Así que, pues el tópico que nos acompañará, pues desarrollando el profesor Rafael Chacón, es de suma relevancia. El doctor Rafael Chacón es doctor en Derecho, es además miembro de Latin Juris, también representante, forma parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de México, pues un profesional que nos ha venido acompañando desde hace algunos años ya en las actividades que desarrollamos como Latin Juris, y para nosotros es un gran honor contar con su participación. Estimado doctor, muy buenas tardes, bienvenido, lo escuchamos. Su micrófono está pendiente de prender. Listo. Primero... Parece que ahí ya está prendido su micrófono, sin embargo no... A ver, Aquí permítame un segundo. Ahí está ya. Ya, ahí sí lo escucho, doctor. Ok, perfecto. Primero que nada, agradezco la invitación del doctor Damián Armijos, al que considero un gran amigo con el cual hemos compartido foro, y cómo no recordar ese gran congreso que se celebró en Ecuador, y esperemos se repita pronto, doctor. De igual manera, pues es un honor estar en este diplomado iberoamericano de constitucionalismo y derechos fundamentales. Créanme que he seguido muy de cerca todas las exposiciones de mis colegas, por lo cual espero estar a la altura de las circunstancias. El tema que explicaremos el día de hoy es un tema muy interesante y grave de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Hablaremos sobre la libertad de expresión y explicaremos el caso concreto de Julian Assange, el fundador del caso, del fundador de Wikileaks. La pregunta sería, ¿héroe antisistema o hacker? Esto lo vamos a ir desarrollando durante nuestra disertación. Bueno, en el tema de los periodistas, al menos 24 periodistas y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Latinoamérica en enero de este año. Según Amnistía Internacional, Colombia fue el país más letal para los activistas, con 13 muertos, mientras que México lo es para los reporteros. 4 fueron ejecutados el primer mes de 2022. Una situación muy lamentable. En lo que se refiere a los asesinatos a periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa indicó que la situación de los periodistas de América Latina se ha agravado en los últimos 6 meses debido a la cantidad de condenas y asesinatos registrados en dicho periodo. ¿Cuáles son los países de Latinoamérica más peligrosos para los periodistas? Nicaragua, Venezuela, El Salvador, México y Colombia. Ahora bien, ¿qué expone al respecto? Vamos a analizar desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Carta Magna. En lo que se refiere a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la libertad de expresión es el derecho que tengo a pensar y compartir con otras personas mis ideas, reflexiones y opiniones. Es decir, el derecho a razonar y dar a conocer lo que pienso y lo que conozco. Este derecho también incluye la libertad de buscar, de recibir y difundir opiniones e
información. ¿Qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto? La Corte se fundamenta en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística. En lo que se refiere a México, la Constitución de México, tratando de hablar en un derecho comparado con todos mis amigos de Latinoamérica que están aquí presentes, profesores y estudiantes del derecho, la Constitución de México tiene más aproximadamente 100 años. Es decir, nuestra Constitución data de 1917 y la primera Constitución de corte socialista, que es producto de la Revolución Mexicana. Ahora bien, nuestra Constitución tiene 136 artículos y esta Constitución tuvo una reforma muy importante en junio del 2011, donde se establece el derecho convencional. Es decir, en el artículo primero constitucional establece que se tendrá que atender lo que establecen los derechos humanos y los tratados internacionales. De ahí el famoso término del principio pro persona o principio pro homine, en que se tiene que buscar el máximo derecho a las personas, la máxima protección. Platicando con amigos de Latinoamérica, en ese congreso que tuvimos en Ecuador, que tuvo a bien organizar el doctor Damián, veíamos que en la mayoría de los países de Latinoamérica hay un derecho convencional, es decir, que tenemos que aplicar los tratados internacionales. Es una obligación de los estudiosos del derecho, de los jueces, de los magistrados, conocer los tratados internacionales. En el caso de México, ha firmado aproximadamente 181 tratados internacionales. Entonces, imagínense que en cada país, Ecuador, Colombia o México, los jueces están obligados a conocer esos tratados internacionales que han firmado, pero sobre todo ratificado. Esos convenios que han ratificado, esos tratados internacionales, se tienen que respetar porque están al rango de la Constitución de los países en comento. Ahora bien, ¿qué establece nuestra Constitución? Nuestra Constitución respecto a la libertad de expresión, la manifestación de ideas, lo refieren en el artículo 6, que a la letra dice: la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros. Es importante subrayar esta primera parte del primer párrafo, porque en el artículo 7 lo explica de manera más amplia. El artículo 7 dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. Ahora bien, la primera pregunta sería: ¿la libertad de expresión solo protege mi derecho a divulgar la información o es más amplio? Bueno, es más amplio porque te da la libertad de expresión de acceder a la información en posesión del gobierno. Es decir, el derecho humano al acceso a la información. Digamos que esto es reciente, al menos en México, en la reforma del 2011, que se deriva de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos los países que se han adherido a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues tienen sentencias. En el caso de México, tiene la famosa sentencia Campo Algodonero, la sentencia Radilla Pacheco, y a raíz de estas sentencias, bajo una presión internacional, se tuvo que reformar nuestra Constitución.
en el aspecto de establecer los derechos humanos en esa parte orgánica y dogmática en nuestros primeros artículos. Entonces, como yo les decía, se establece en el artículo primero de la Constitución mexicana el respeto a los derechos humanos y los tratados internacionales. Ahora, a todos nos enseñaron en la escuela la pirámide de Kelsen. En este sentido, ¿qué sucede con esta reforma? Se tiene que buscar el principio pro homine, el máximo derecho. El derecho de los derechos humanos se define. Sin embargo, hay una contradicción de tesis que dice que cuando los dos, cuando esté la Constitución y un tratado internacional, si va en contra de la Constitución lo que establece, se tendrá que aplicar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Por eso es importante para todo abogado del siglo XXI conocer los tratados internacionales, además de conocer la Constitución de tu país. Yo a mis alumnos siempre les he comentado que la importancia del derecho constitucional, porque la base pues es nuestra Carta Magna y obviamente pues nuestra Constitución tiene una influencia de la Constitución de Estados Unidos, ¿no? Brevemente aquí un paréntesis. La Constitución de Estados Unidos no se refiere a 100 artículos, se refiere a 27 enmiendas y tienen un catálogo de derechos humanos, es decir, lo tienen aparte, el Bill of Rights. Y ellos se refieren, si ustedes han visto cómo llevan el derecho en los Estados Unidos, es a través de las sentencias y refieren obviamente los casos. Nosotros en México referimos, en efecto, las jurisprudencias, pero es un derecho que parte desde, en este caso, la norma principal, nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que también a diferencia, ¿no? Que viéramos la Constitución de Inglaterra, que es un derecho consuetudinario. Y esto es importante por ahorita que vamos a explicar el caso de Julian Assange. Bueno, quiero decirles que en lo que respecta a esta primera parte, es importante lo siguiente. ¿Qué debe conocer un abogado del siglo XXI desde una perspectiva humanista? Debe conocer la Constitución de tu país. Debe conocer las jurisprudencias más importantes. Debe conocer los tratados internacionales y debe conocer algo muy importante. Debe conocer las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente de tu país. Es decir, el Estado mexicano tiene 8 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales obviamente estoy obligado a conocer y un juez ex oficio las debe conocer, porque él al resolver tiene que aplicar el principio pro homine, lo que yo les decía, la máxima protección de los derechos humanos. Pero aquí es muy importante que los abogados latinoamericanos conozcamos las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque nosotros en un procedimiento judicial podemos hacer referencia a una sentencia, por ejemplo, si es un delito de feminicidio, yo puedo hacer referencia a una sentencia de Perú. Hay un caso muy famoso, un caso que fue de una cárcel donde violan los derechos humanos de los hombres y de las mujeres que se encontraban en esa cárcel porque hay un botín. Y después de ese botín, Fujimori envía al ejército y la sentencia refiere todo tipo de violaciones que se dieron en derechos humanos. Hubo violaciones a mujeres que estuvieron ahí y de hecho hay una sentencia al Estado de Perú. Es decir, yo puedo referir esa sentencia de Perú en un asunto del Estado mexicano, sí, porque existe el derecho convencional, el control de convencionalidad establecido en mi artículo primero constitucional. Ahora bien, si yo conozco las sentencias de la Corte Interamericana de otros países,
obviamente mi bagaje cultural y jurídico va a ser más amplio y puedo tener una mejor defensa. Además de que puedo ampliar mi pensamiento crítico. Es decir, todo estudioso del derecho, además de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales que referimos, es importante meternos a la página de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí vamos a ver desplegadas todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y podemos hacer un estudio minucioso por cada país y dependiendo el caso que estemos estudiando, pues nosotros al tener ese conocimiento podemos hacer hasta un pequeño directorio. Si estamos llevando un asunto, como yo les refería, del feminicidio, pues bueno, hago uso de esa sentencia de Perú. Ahí la mayoría de los estados de Latinoamérica tienen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está en la página y viene por país y viene en la página de la Corte Interamericana, viene el país, vienen las sentencias y algo importante, viene si han cumplido o no han cumplido. En el caso de la famosa sentencia Campo Algodonero, no se ha cumplido en su totalidad. Esa sentencia es el fundamento en la violación a los derechos de las mujeres, en el tema de feminicidio, y de ahí se desarrollaron los protocolos para la atención del feminicidio. Entonces, de hecho, hicimos un aniversario, una exposición sobre lo que sucedió en esa sentencia y el resolutivo que da la Corte se aplicó en los siguientes protocolos, que en nuestro país tenemos un problema de feminicidio, la mitad de los estados está en alerta de género. México tiene 136 millones de habitantes, 32 entidades o estados, y más de 16 estados se encuentran en alerta de género. Este es un dato muy interesante que es importante subrayar. Es un problema que aqueja a todos los países de Latinoamérica, que es un tema también que podría ser un tema de tesis, el tema del feminicidio en Latinoamérica. ¿Por qué? Derivado de una investigación doctoral, encontré que la mayoría de los países de Latinoamérica tenemos un problema que se llama feminicidio. Tenemos otro problema también, otro tema de tesis, la corrupción en Latinoamérica, ¿sí? Otro problema también que tenemos, la violación a los derechos fundamentales en Latinoamérica. Otro problema que tenemos, la falta de acceso a la información, es decir, el derecho humano a la información pública del gobierno. La mayoría de los gobiernos de Latinoamérica tienen problemas en feminicidio, en corrupción, en derechos fundamentales y en acceso a la información. Estos son 4 temas que he tenido la oportunidad de platicar en los congresos en Latinoamérica con varios colegas y son los mismos problemas. Se atacan de diferente manera, pero es el mismo hilo conductor. Entonces, recapitulando, en el tema de el problema de la libertad de expresión, si bien es cierto, está establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Constitución, y hay una ley secundaria especial sobre este tema. Ahora bien, dando paso al caso que yo les comentaba, que quería compartirles, porque me parece muy interesante y es un tema actual. Es el tema de Julian Assange y la pregunta sería, ¿héroe antisistema o hacker? Lo primero que hablaremos sobre este caso, es importante hablar los antecedentes, hablaremos
los hechos y hablaremos cuál es la posición de algunos pensadores actuales, de los hombres más citados, como es Noam Chomsky o Byung-Chul Han, de este filósofo surcoreano que está en Alemania, pero es alguien que promueve el pensamiento crítico. ¿Y cuál es el posicionamiento también de México? Y una teoría que encontramos respecto a la decisión de Lenin Moreno respecto a Julian Assange, dejando al final para que ustedes emitan sus conclusiones. El caso Julian Assange. ¿Quién es Julian? Bueno, él es un periodista australiano. Nació el 3 de julio de 1971, es decir, va a cumplir 50 años. Es el fundador del portal Wikileaks. Estuvo preso desde el 2012-2019, refugiado en la delegación diplomática ecuatoriana en Reino Unido por temor a ser extraditado a Suecia o Estados Unidos. ¿Qué dice la ONU? El relator sobre la tortura teme que expulsarlo supondría exponerlo a riesgo real de violencia grave de sus derechos humanos o hasta la pena de muerte. Sí, hasta la pena de muerte ha referido el relator y a algunos analistas jurídicos por la posición respecto a Estados Unidos en este tema. Bueno, me di a la tarea de hacer una investigación respecto a la juventud de Julian. Él fue una persona que parte de una familia disfuncional. Antes de los 15 años ya había vivido en 50 ciudades. Tiene el apellido no de su padre, es de su padrastro, el cual esta obra explica que tenía problemas de alcoholismo y desde la juventud fue muy hábil en las matemáticas, en la física y en la tecnología. Julian tuvo algunos también estudios de filosofía y su padrastro también es una persona activista. Bueno, esa es parte de su juventud. De hecho, en Australia tuvo antecedentes por delitos cibernéticos que él acepta, 24 delitos con la línea cibernética y, como yo les decía, lo acepta. De ahí, Julian, referimos en la nota que tenía temor extraditado a Suecia o Estados Unidos. ¿Por qué Suecia? Bueno, porque el gobierno de Suecia refiere, hay una denuncia que tuvo algún intento de violación y de acoso. Después de esta situación también que prevalece en Julian, esta historia es importante en cada caso hablar la historia para ver esta línea, este hilo conductor. Ahora bien, ¿cuándo llega a la Embajada de Ecuador en Londres? ¿Y quién es el que le otorga el asilo? El martes 19 de junio de 2012, Julian Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, Inglaterra, y solicitó asilo político. Al primer momento, el gobierno de Ecuador niega esa nota. No obstante, 2 meses después, el 16 de agosto de 2012, el canciller Eduardo Ricardo Patiño anunció la decisión de la República del Ecuador de conceder asilo político a Julian. Pregunta: ¿quién era el mandatario? ¿Quién era el presidente en Ecuador? Rafael Correa. Recordemos que Rafael Correa fue presidente de 2007 a 2017. Aquí un dato interesante que no debemos de perder de vista. ¿Quién era el vicepresidente? Lenin Moreno. Lenin Moreno tenía conocimiento de todo el caso. Él era el vicepresidente. Aquí en el caso de la vicepresidencia es importante referir en un derecho comparado como un paréntesis. En México
en 1800, al terminar el siglo, México tuvo vicepresidentes. El problema que fue porque el vicepresidente asesinaba al presidente, y lo cual posteriormente para el siguiente siglo México ya no tuvo vicepresidentes. En el caso de Ecuador, en este derecho comparado, tiene vicepresidente, así como el caso de Estados Unidos. Es importante ir haciendo estas referencias. A mí me gusta mucho explicar el derecho comparado, me gusta leer las constituciones de otros países, porque esto te da, estamos en un mundo globalizado y es importante que los abogados el día de hoy conozcamos estos temas internacionales. Ahora bien, quiero decirles que, ¿qué refiere en ese momento Ecuador? Refiere 10 puntos, pero los más importantes son que Julián era un profesional de la comunicación galardonado internacionalmente por su lucha a favor de la libertad de expresión, tema del cual hoy estamos explicando. Bueno, dentro de su carrera recibe varios premios. Julián, recordemos que ya había sido en Australia, había aceptado 24 delitos cibernéticos, pero él siempre en esta tecnología, en este ámbito internacional, Julián tiene muchos seguidores en el mundo, porque lo considera, una parte, lo considera un héroe antisistema. Bueno, el segundo punto que dice el gobierno de Ecuador, dice, está convencido de que se han menoscabado los derechos procesales del señor Assange durante dicha investigación. Julián siempre ha referido que el gobierno de Estados Unidos lo ha perseguido y que siempre Estados Unidos, recordemos también los comentarios del expresidente Donald Trump respecto a Julián. Y ahorita vamos a explicar lo que hizo Julián con Wikileaks. Bueno, el tercer punto es que al tenor de varias declaraciones públicas y comunicaciones diplomáticas realizadas por funcionarios de Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos de Norteamérica, se infiere que dichos gobiernos no respetarían las convenciones y tratados internacionales. Recordemos que uno de los países que no ha firmado la mayoría de los tratados internacionales es Estados Unidos. Y dejo esta pregunta en la mesa: ¿por qué razón Estados Unidos no ha firmado los tratados internacionales en materia de derechos humanos? La respuesta va en relación a lo sucedido en las guerras como Irak, como Irán, y que es parte de lo que expone Julián en Wikileaks. Bueno, ¿qué es la parte que Julián expone? Crea su plataforma y de hecho no la activa, y su primer publicación es respecto a las violaciones de los derechos humanos de Estados Unidos y de Inglaterra en la guerra de Irak, que no había un respeto, que no había una coordinación entre los gobiernos y lo más importante, que habían muerto civiles en esta guerra. Expone Julián y Chomsky, Noam Chomsky, ahorita nos vamos a referir de manera más profunda, pero dice que lo que hizo Julián es que expuso el espionaje del Estado. Desnudó el espionaje del Estado de Estados Unidos, ese espionaje, y lo comparte a través de miles de documentos en la plataforma de Wikileaks, que un soldado de analista e inteligencia militar tenía algo interesante. Tenía un disco de Lady Gaga y en ese disco de Lady Gaga borró la información y puso toda la información de todas esas violaciones de derechos humanos que se estaban dando en la guerra de Irak. Ahora bien, ¿cómo define Julián Wikileaks? Dice, es un sistema incensurable que permite la filtración masiva e imposible de rastrear documentos y análisis públicos. Esa publicación que les decía fue tomada por un líder de los rebeldes somalíes. En esa fue estas dos partes: de ejecutar a funcionarios del gobierno
y en 2007 anunció el lanzamiento oficial de su sitio. Entonces, Julián lo hace como un espacio global, virtual, cibernético, para mostrar la violación de los derechos humanos que estaban haciendo los países en la guerra de Irak y en otras intervenciones militares. Entonces, ¿qué dice la Fiscalía de Estados Unidos? Dice, indica que el australiano ayudó de manera ilegal a Chelsea Manning. ¿Quién es Chelsea Manning? Es este militar. Chelsea Manning es este famoso militar que tenía el disco de Lady Gaga, donde borró la información y introdujo toda la parte de esa violación de derechos humanos en esta guerra de Irak, desnudando el espionaje del Estado norteamericano. Este analista de inteligencia del ejército estadounidense. Parte de lo que veremos son los delitos, los 18 delitos por los cuales Estados Unidos busca hoy a Julián, y refiere a que roba cables diplomáticos y archivos militares clasificados. Pero nunca dice la Fiscalía que en estos archivos iban cuentas bancarias, fiestas, correos, transacciones bancarias de personalidades que están en el poder. Estados Unidos solamente se refiere al tema de la seguridad nacional, que puso en peligro la seguridad nacional respecto a archivos militares. Ahora bien, ¿qué dice en ese momento Noam Chomsky? Noam Chomsky es el hombre más citado del mundo en su materia. Es un hombre antisistema. Es un hombre que tiene varias obras. Les recomiendo a los que no han leído a Noam Chomsky. Es de obligatoria lectura por el pensamiento crítico, así como Byung-Chul Han. Él también es alguien que, así como de la parte de la teoría de la crítica, ¿no? Así como leer a Habermas, a Niklas Luhmann, a Foucault, creo que son autores importantes y que son parte del estudio del análisis que hacen sobre Julián. Bueno, Noam Chomsky aseguró que Julián hizo un servicio a la humanidad con sus revelaciones. El intelectual estadounidense señaló que la información que difundió el Wikileaks tiene el potencial de emancipar a los ciudadanos y que el gobierno de Trump está criminalizando al periodista australiano. Es decir, Chomsky dice, desnuda el poder del Estado, el espionaje, mientras el gobierno de Trump dice obviamente que fue pone en peligro toda esa seguridad del Estado. El testimonio de Chomsky, de hecho, este testimonio de Chomsky fue presentado por los abogados de Assange durante una nueva jornada del juicio de extradición a Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha buscado esa extradición y que veremos ahorita que ya fue firmada por la primer ministro de Inglaterra. Ya está la autorización de la extradición, ya se autorizó y ahorita veremos en qué sentido. Bueno, nos quedamos que en el 2016 hubo un fallido interno de asalto a la sede diplomática, es decir, han intentado durante todo el tiempo que ha estado Julián, durante todo el tiempo que ha estado él, desde 2012, 19 de junio del 2012, a la fecha, han intentado la extradición, han intentado el asalto, han intentado ir por Julián. Entonces, en el 2016 hacen un fallido intento de asalto a la sede diplomática de Ecuador, donde se encuentra resguardado. También es importante decir que durante este periodo, Julián, con su abogada, ha tenido 2 hijos. De hecho, el más chico es Max y refiere en una nota que su esposa está preocupada por la salud de su esposo y por el tema también del coronavirus. Su salud está en riesgo y por eso también es parte de los argumentos que están exponiendo. En 2018, recordemos, yo les dije que el presidente que dio el asilo fue Rafael Correa. El vicepresidente fue Lenín Moreno. ¿Quién fue después la propuesta de Rafael Correa para presidente?
Lenín Moreno. Es decir, ¿y qué pasa después con Lenín Moreno? Desconoce a Rafael Correa, y de hecho, en el 2018, ya que se había ido Rafael Correa, el cual también sale de Ecuador, y que el día de hoy, ¿dónde está Rafael Correa? Está en Bruselas, ya le dieron un asilo político, y esto fue porque Lenín Moreno le inició un procedimiento y hubo una sentencia de 8 años de cárcel. Bueno, el presidente Lenín Moreno reconoció que el asilo político de Julián le causaba más de una molestia a su gobierno. Le restringieron el internet, le cortaban la conexión cada vez que alguna situación, porque Julián era una persona que en ese ejercicio de libertad de expresión hablaba sobre la situación en Ecuador, en España, en otros países, situación que incomodó a Lenín Moreno. Lenín Moreno cambia el discurso que venía manejando Rafael Correa, aunque era parte del mismo proyecto. En el 2019, tras un anuncio oficial del presidente Moreno de Ecuador, deja de dar asilo. Es decir, en el 2019, Lenín Moreno corta ese asilo a Julián y le retira, la nacionalidad ecuatoriana que le había sido concedida en 2017, que le había concedido Rafael Correa. En el 2019, un magistrado español investiga una acusación de espionaje para la CIA por parte de una empresa española durante su estancia en la embajada de Ecuador en Reino Unido. En 2020, los abogados de Julián presentan una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, todo el tiempo que ha estado Julián en esta embajada, siempre ha estado bajo el tema de estar bajo espionaje. De hecho, este magistrado lo refiere del 2019 sobre esta acusación. ¿Y qué está sucediendo en la actualidad? Bueno, el 14 de marzo del 2022, tras haber dejado de recibir asilo por parte de la Embajada de Ecuador y pasar, por tanto, a disposición de las autoridades británicas, la máxima instancia judicial de Reino Unido deniega el permiso de apelación a Julián, y con ello no podría evitar su extradición a los Estados Unidos de América para enfrentarse a los cargos de espionaje. Es lo que yo les decía. ¿Cuántos delitos está acusado Julián? 18 cargos, entre ellos el espionaje, en relación con la publicación por parte de Wikileaks de grandes cantidades de documentos militares y cables diplomáticos confidenciales de Estados Unidos, que según Washington ha puesto las vidas en peligro. ¿Quién firma ya esta extradición? La ministra británica del Interior, Patel. Ella aprobó el viernes de hace algunas semanas la extradición del fundador de Wikileaks. Ahora bien, sus partidarios afirman que es un héroe antisistema, que ha sido víctima por haber sacado a la luz las irregularidades cometidas por Estados Unidos en los conflictos de Afganistán e Irak, y que su procesamiento es un ataque por motivos políticos contra el periodismo. ¿Qué ofrece Estados Unidos para que habían firmado esa extradición? Ofreció garantías. En un principio, el juez británico dictaminó que Julián no podría ser deportado, alegando su salud mental. Yo les referí que su esposa tiene 50 años, pero tiene problemas de salud, y esos 2 niños que tiene la embajada, pues ha referido esa parte, su pareja, ¿no? La cual es su abogada, ¿no? Y ella refiere que si es condenado podría entrar a una prisión de máxima seguridad y suicidarse. Fue revocada en una apelación de Estados Unidos. Por eso, lo que hace Estados Unidos, ofrece un paquete de garantías, incluida la promesa de que podría ser trasladado a Australia para cumplir una eventual condena. La decisión de la primera ministra Patel no significa el fin de la batalla legal que ha librado a Julián, nacido en Australia, que ha durado más de una década ha durado este caso, y podría continuar durante muchos meses más. Ahora bien,
última instancia. En última instancia, puede intentar llevar su caso al Tribunal Supremo del Reino Unido, pero si se rechaza el recurso, Julian debe ser extraditado en un plazo de 28 días. Chomsky y el gobierno norteamericano, Chomsky refiere, el gobierno norteamericano busca criminalizar al periodista, ya que sacó a luz información que podría evaporar el poder de Estados Unidos. ¿Qué ha sucedido en estas semanas? La presidenta de la Federación Internacional de Periodistas, Dominique Pradalik, demandó que el fundador de Wikileaks sea liberado, rehabilitado y entregado a su familia. Sindicatos y asociaciones de prensa reunidos el miércoles en Ginebra, Suiza, exigieron a las autoridades del Reino Unido la liberación inmediata y sin condiciones del periodista australiano Julian. Algo interesante, nuestro gobierno, que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el 2018, el mandatario mexicano ya había adelantado su posición en la previa de la visita que realizará a Estados Unidos en julio próximo, y en la cual le recordará a su homólogo estadounidense que su gobierno ya le había otorgado con anterioridad el asilo político a Julian, mientras se encuentra detenido en Reino Unido. Pues es un tema que vamos a ver en estas próximas semanas respecto al caso de Julian, respecto a este caso que ha durado una década, este caso que refiere el espionaje de Estados Unidos, la violación de los derechos humanos de Estados Unidos en Irak y Afganistán. Yo concluyo que si bien es cierto, podemos conocer y debemos conocer los derechos humanos, los tratados internacionales en esta materia, la Constitución política o Carta Magna de nuestro país, también hay situaciones sobre el orden mundial que refiere Eduardo Galeano, otro autor fallecido, que es importante dar lectura. Yo les agradezco la invitación, el tiempo, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o pregunta. Es cuanto. Muchísimas gracias, estimado doctor Rafael Chacón, por acompañarnos con esta exposición tan interesante. Bueno, luego de que ha hecho una referencia a Julian Assange, quizás para ejemplificar justamente los alcances de la libertad de expresión y lo que hay detrás de esta. La pregunta que surge ¿es posible que los estados puedan catalogar cierta información con carácter clasificado eh, a sabiendas de que si es que llegara a afectarse este carácter, pues el Estado tendría la potestad, como lo están haciendo los Estados Unidos, de perseguir judicialmente a una persona para castigarlo? Sí, en el caso de México, creo que esa parte de ese, aunque esté el derecho humano a acceso a la información, se clasifica la información. Es decir, que cuando sea información que pone en riesgo alguna situación de Estado, se clasifica. En el caso de México está a nivel municipal, estatal y federal. Y si bien es cierto, ahí es analizar qué tanto hemos avanzado en ese derecho de acceso a la información. Yo creo que lo que hizo Julian, pues obviamente él sí desnudó todo el espionaje. También se me olvidaba comentarles que hay una nota de un investigador que dice que la negociación con Lenin Moreno fue para que él le quitara el asilo, fue que INA Papers refería que estaba el dinero del hermano de Lenin Moreno y de su hija, 18 millones de dólares. Y entonces la posición de Estados Unidos ante Lenin Moreno fue, mira, están nuestros expedientes,
de 18 millones de dólares que inculpan a cómo puede tener un presidente esa cantidad, o en cuánto tiempo lo podría almacenar. Entonces, creo que pues vemos el discurso de Lenín Moreno que cambia, tenía un discurso progresista y de hecho leí algunas notas donde él refiere, creo que por el camino que vamos podríamos tener el riesgo de ser como Venezuela, y hoy creo que fue una negociación con el modelo neoliberal, y tan es así que yo creo que está violando a la Constitución de Ecuador porque se tiene un derecho al asilo y él simplemente está quitando ese derecho. Además de hay una violación a la soberanía de la embajada porque permite que las autoridades británicas lleguen y tomen, apresen a Julián. Entonces es la soberanía. Recordemos que una embajada de un país es una extensión de la soberanía de cualquier país. Entonces, eso refieren algunos investigadores. Bueno, sí, interesante. Este último dato sobre el INA Papers, bueno, habrá que pasarlo a a la Asamblea Nacional para que sigan investigando por aquí en el Ecuador. Eh, sí, sí, sin lugar a dudas, el gobierno de Lenín Moreno fue un gobierno que se inclinó hacia la derecha, hacia una postura neoliberal, pero bueno, tiene sentido todavía con lo que nos comenta de INA Papers, porque nunca se investigó ni nada por el estilo. Y además, digamos, comentarle también que a la interna aquí en el país habían algunos sectores que criticaban muchísimo la presencia de Assange en la embajada ecuatoriana, ¿no? Pues habían videos de que él pues se paseaba en patineta por la embajada, tenía un comportamiento, digamos, poco diplomático, pero bueno, finalmente hay que entender que era una persona que hizo de una embajada su domicilio, ¿no? Entonces, claro, no es que alguien pase en su domicilio todo el tiempo con traje y corbata, ¿no? Entonces, bueno, son cosas interesantes también que nos ayudan a seguir reflexionando sobre otros tópicos. En fin, tenemos por aquí la mano levantada del doctor Celso Escobar. Lo escuchamos, estimado doctor. Buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buena ponencia, estimado doctor, felicidades. Solo quisiera hacer dos preguntas. La primera es, mencionaba que en el Estado mexicano es cada vez más pertinente el uso de sentencias extranjeras para dilucidar casos mexicanos. Me gustaría si pudiera ahondar un poco más en esto, en virtud de que tengo entendido, hasta donde estaba mi información, que solo aquellas jurisprudencias emitidas por la Corte Interamericana son las que tienen el carácter de ser aplicadas de manera obligatoria, y algunas otras tesis de manera orientativa. Entonces, ahí me gustaría si nos pudiera hacer ese análisis. Y la otra es, entonces, estamos viendo que el caso de Julian Assange, desde luego, ha sido muy polémico, muy trascendente para nuestra historia, pero entonces la pregunta sería, ¿y cuáles son entonces los límites a la libertad de expresión políticos, jurídicos? Porque finalmente tiene que haber límites. No estamos el día de ayer, desde ayer lo comentábamos, no estábamos en un absoluto de los derechos fundamentales. Entonces, si nos pudiera documentar estos límites soberanos, políticos, que ya no esa libertad trascienda o traslape ya al mundo de delitos. ¿Cómo podríamos definirlo? Esa podría ser no sé si queda clara la pregunta. De antemano, muchas gracias. Gracias, colega Celso. Bueno, son dos excelentes preguntas. La primera, efectivamente, las sentencias de la Corte Interamericana, referido en el artículo primero constitucional, obviamente se pueden exponer en ese control de convencionalidad. Y efectivamente, las tesis
obviamente son vinculatorias. Son vinculatorias en el sentido, las sentencias, obviamente, de otros países como referencia. De hecho, hay una tesis al respecto. Y la segunda es una pregunta que yo escuché hace años del doctor Miguel Carbonell, que le hicieron la misma pregunta. Y yo me sumo a la respuesta del doctor, obviamente con mucho respeto, y él decía que el límite de un derecho humano es cuando tú vas a violar otro derecho humano. Ahí es el límite. Ahí es el límite. Es decir, tú no puedes referirte o fundamentarte en un derecho humano cuando estás violando otro derecho humano. Pero bueno, finalmente esta respuesta es muy válida, pero finalmente nos lleva a un ping-pong. Es decir, y el otro derecho humano dirá, el otro derecho humano es el límite. Entonces no se termina de definir. Finalmente esta ponderación, ya en términos prácticos, sí tendría que decir, pondera, este es el que debe de prevalecer y este es el que debe de bajar, porque finalmente sí llegan en una circunstancia práctica a chocar. Y concretamente lo estamos viendo en el caso de Julián, que usted muy profundamente nos refiere que ahí hubo una amplia libertad de expresión, pero chocó precisamente con la parte de la soberanía de los Estados Unidos. Entonces, sí es muy interesante el decir el límite es otro, pero en la práctica es que chocan. Y es ahí donde es lo difícil de decidir. Sí, no, y concuerdo en lo que acabas de decir. Efectivamente, también refiere el expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que debemos tomar en cuenta siempre esa ponderación de los derechos humanos. Efectivamente, y si no existiera esa ponderación de los derechos humanos, pues creo que al final de cuentas sería a veces de manera subjetiva, o a veces yo puedo aplicar este derecho humano, o lo aplico desde esta manera, y obviamente es un discurso sin fin. Entonces, efectivamente, como refiere el doctor Eduardo Ferrer Magreus, tenemos que hacer una ponderación de los derechos humanos. Créeme que el asunto de Julián es un asunto que yo sé que yo tengo una perspectiva muy diferente, porque yo no soy de Ecuador. Efectivamente, al estudiar el caso, al analizarlo, al ver diferentes puntos de vista, a mí siempre me gusta ver diferentes puntos de vista de varios autores, ¿no? Y pues la posición, obviamente, pues la de Chomsky, pues obviamente va antisistema, y hay varias posiciones de esa situación de Ecuador, de la embajada, ¿no? Que obviamente como Julián está ahí, y entonces ya estuvo con su abogada y tuvo 2 hijos. Entonces, creo que es un tema que es muy polémico, efectivamente, y sin duda verlo desde la mirada de México, porque no es la Embajada de México, ¿no? Si fuera la Embajada de México, posiblemente los razonamientos serían diferentes. Sin embargo, creo que nos tenemos que ir al derecho en estricto sentido, ¿no? Al final del día tenemos que irnos al derecho, y yo lo que me referí, por eso me he ido obviamente a las sentencias, y obviamente por ejemplo, la posición de Suecia, ¿no? Suecia, obviamente, después le quita los delitos y después lo vuelve a activar, ¿no? Pero yo sí creo que independientemente del manejo, de la situación que ha hecho Julián, que de hecho hasta escribe un libro, ¿no? Cyberpunk, y de hecho él dice, pues es que yo necesito vender este libro en algunos millones de dólares porque llevo $300,000 gastados en este juicio. Creo yo que Julián sí es importante, por eso yo me referí un poco a su etapa de su niñez. Sí es importante ver el derecho desde una mirada multidisciplinaria. Creo que lo que hoy en la actualidad el abogado también del siglo XXI, no solamente podemos ver al derecho como antes veíamos, estudiábamos el derecho y únicamente. Creo que hoy los problemas, si en esta mesa estuviera, por ejemplo, un sociólogo, un psicólogo, un antropólogo, y lo hiciéramos de una manera
y refería el doctor Yudgar en su exposición transdisciplinario, y lo explicaba de una manera muy interesante, ¿no? El derecho, está el derecho multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Creo yo que este asunto, salvo su mejor opinión, colega y de todos mis compañeros, que el asunto de Julián no solamente se debe ver de la mirada del derecho, es un asunto que lo tenemos que ver desde una mirada multi, inter y hasta transdisciplinaria. Y veremos el razonamiento en estas semanas de la presión de Estados Unidos. También creo algo que debemos de meter en esta mesa sería el aspecto de la geopolítica, porque obviamente sabemos que no fue lo mismo cuando estaba Rafael Correa y estaba obviamente Trump, ahora en el periodo cuando estuvo Lenin Moreno y obviamente quién está ahora, ahora la primer ministra, porque sabemos que después de este nuevo orden que finalmente ya lo planteaba Eduardo Galeano, pues obviamente lo vemos, lo decía Henry Kissinger, el dinero mueve al mundo. Y entonces, ¿hasta dónde esa presión, como decíamos, del INA Papers, que lo tenemos que pasar por pues el matiz de esa investigación? Pero sí, yo sí creo que fue un cambio radical de la posición de Lenin a cuando estaba, obviamente, con Rafael Correa, a después cuando obviamente él ya es el primer mandatario. Pero creo que es un asunto que sí los invito a darle seguimiento, porque sí va a ser muy interesante leer esa sentencia, porque creo yo que ahí se va a exponer la posición o el manejo o la situación que tuvo Julián durante esa década, ¿no? Excelente, excelente, estimado doctor. Bueno, muchísimas gracias. De hecho, hay algunas cuestiones que surgen a propósito de esto. Yo quisiera aprovechar este diálogo que tenemos para, para preguntar también cómo se ha recibido en México. Bueno, no solamente está el doctor Chacón, digamos, en calidad de ponente, naturalmente, sino que también tenemos algún público mexicano. Sería interesante que nos puedan comentar cómo han recibido, en cambio, esta postura de Andrés Manuel López Obrador sobre esta invitación que ha hecho para que Julian Assange pueda entrar en su país y pueda, digamos, garantizarse su integridad física, su libertad, su vida en México. No sé si es que bueno, presumo, ¿no? Que tienen que haber también alguna reacción por ahí de algunos sectores eh, pro Estados Unidos que no estén, como que, no sé, no les simpatice mucho. ¿Cómo ha recibido México esta propuesta de su presidente? Está abierta la pregunta, ¿va, doctor Damián? Sí, 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 doctor. Pero bueno, vamos con usted y si alguien más quisiera comentar, pues bienvenidos. Pues yo creo que definitivamente sí es importante conocer la historia de cada país, porque creo yo que nos puede ir dando un razonamiento de lo que a veces los presidentes expresan. ¿Y a qué voy con esto? Al menos creo que en los países de Latinoamérica siempre hemos tenido un tema de la derecha, de la izquierda, el tema de liberales, conservadores. Y qué bueno que se da este congreso, este foro, porque el día de hoy tenemos acceso a la información en segundos. Hoy podemos darle seguimiento a la elección en Colombia de Petro, ¿no? Que Petro estuvo en el M19. Hoy podemos ver en segundos, como me decía el doctor Damián, oye, la posición de Andrés Manuel, del presidente, con Biden, pues seguramente no creo que Biden va a aceptar, porque creo que lo va a debilitar. De por sí la imagen del presidente de Estados Unidos, su imagen no está bien. Creo que esa situación, el que pudiera ceder, pues no creo que le va a dar más adeptos. Sí, está muy dividida efectivamente la posición de Andrés Manuel respecto a esta situación.
respecto al tema de Julián. Yo creo que hay posiciones, ahorita actualmente México, estamos en una situación donde el partido actualmente, son 32 entidades y actualmente 20 estados, el partido del presidente de la República es el partido de Morena, gobierna 20 estados y 2 aliados más que son 22 estados. El año que viene hay otras elecciones de 2 estados, Estado y Coahuila. Es decir que el presidente de la República tiene una mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado. Entonces, sí, la posición obviamente está dividida porque al menos nosotros, la mayoría de los países de Latinoamérica han tenido golpe de Estado, a diferencia de México. Nosotros no hemos tenido un golpe de Estado. Bueno, tal vez somos vecinos de Estados Unidos y bueno, históricamente hemos tenido la influencia de los presidentes de Estados Unidos, ¿no? Yo les puedo citar, pues, varios casos donde desde el presidente, una dictadura que tuvimos, Porfirio Díaz, pues, después de que Porfirio Díaz, o en el punto que es después de Benito Juárez, el cual Benito Juárez estuvo en el exilio y su familia estuvo con Abraham Lincoln, pero Lincoln apoyó en no mandar armas al gobierno mexicano y apoyó en ayudar a Juárez y no apoyar a Maximiliano. Nosotros recordemos que también tuvimos ya 2 emperadores en nuestro país. Entonces, al menos Estados Unidos en México siempre hemos tenido una influencia de que pues está la CIA, está la DEA, no hemos tenido un golpe de Estado como lo que pasó desde los Chicago Boys, ¿no? Desde Chile, ¿no? Desde Allende y lo que se fue recorriendo el operativo Cóndor, toda Latinoamérica. Entonces, una posición dividida, doctor Damián, pero pues yo creo que a mí también me gustaría saber si está dividida esta situación de Julián, y cuál es la posición del presidente actual respecto al tema de Julián. Eso sería muy, muy interesante saberlo. Bueno, sin dudas, yo diría que el presidente actual está de acuerdo con Lenín Moreno, son prácticamente lo mismo. Sin embargo, como pues Julián ya no está en la embajada, más bien no se ha escuchado, ¿no?, ninguna postura concreta en relación con el actual presidente frente a la situación de Assange. Ya ha sido, es un tema que, digamos, quizás en el Ecuador se ha virado la página. Inclusive veía un comentario por aquí de Víctor Aníbal Chalá que nos decía: en el Ecuador se puede solicitar una acción para recuperar derechos perdidos por Julián. Sin embargo, en su momento, el abogado de Julián Assange en Ecuador propuso una acción de protección que no prosperó. Bueno, lamentablemente eso sucedió y en el caso de haber progresado, quizás hubiera sido ya demasiado tarde, porque lo complicado allí hubiera sido ejecutar una sentencia para hacer que Julián, no sé, vuelva a la embajada o se traslade al Ecuador. De hecho, ahí Rafael Chacón, tengo que aclarar, Rafael Chacón, porque por ahí está involucrado también Rafael Correa en todo este tema de Julián Assange. Entonces, digamos, uno de los grandes problemas que se dio con Assange en la embajada era que no sabía el Ecuador qué hacer para trasladar a Julián Assange hacia el país. Sí, se pensó en una suerte de valija diplomática, bueno, un montón de cuestiones, ¿no? Pero finalmente ningún mecanismo surtía efectos para esto. Bueno, voy a dar la palabra al doctor Escobar, que entiendo va a comentar también sobre este tema, y luego también vamos con la doctora Emelda Valdés, para luego ir con algunas preguntas. Por favor, también quisiera solicitar si la doctora Stephanie Montoya está por aquí, tal vez con el nombre de algún otro usuario, que nos confirme por interno para poder avanzar también con la sesión de esta jornada. Lo escuchamos, doctor Escobar.
Muchísimas gracias. Sí, yo tendría un comentario crítico a la situación del presidente Andrés Manuel y el comentario que realizó sobre Julián, en el sentido de que todos los días el presidente Andrés Manuel saca temas distintos en su conferencia matutina para distraer a la población de los problemas que realmente están aquejando a la sociedad mexicana. Es clarísimo y de hecho las cifras hoy más que nunca marcan que en la actual administración se han asesinado a más periodistas que en ninguna otra administración. Incluso ahí vale la pena revisar el dato. Incluso es importante referir la ausencia de estrategias concretas para combatir el crimen organizado. Ya incluso el día de hace unos días, seguramente lo habrán podido observar ustedes también en las noticias, el crimen organizado ya asesinando a más personas, por ejemplo, a 2 sacerdotes jesuitas con toda la cobardía y la ausencia del Estado. Han salido videos donde los militares están siendo abofeteados por los narcotraficantes, este contubernio del presidente de no entregar al hijo del Chapo que está solicitado por extradición, sino por el contrario protegerlo. En fin, en realidad creo que si revisamos ahora sí que los trapos en casa, como decimos acá en México, diríamos, creo que hay mucho que revisar y antes que preocuparnos por circunstancias o defensa de los derechos humanos de aspectos internacionales como los de Julián. Entonces, en conclusión, creo que son distractores que hace el presidente todos los días, son malabares. Incluso varios profesores en la Facultad de Derecho coincidimos, hemos tenido la oportunidad de platicar en algunos seminarios, son distractores, es retórica con la que se sostiene la actual administración porque se está desmoronando todos los días. Es increíble la cantidad de asesinatos, de narcotráfico. Si nosotros vemos la reducción del combate al narcotráfico es prácticamente muy parca. No, antaño salían, se detuvieron tantas toneladas de cocaína, tantas de marihuana. Actualmente no sale una sola noticia de esta información. Es bastante lastimoso decirlo porque, bueno, México es muy bello, pero también tiene muchos problemas que sin duda tenemos que hacer referencia. Ese sería mi comentario. Sí, excelente, doctor. No, muchísimas gracias por su comentario. No sé si quisiera agregar algo más, doctor Chacón. Yo creo que sería bueno que tiene levantar la mano la doctora. Perfecto. Vamos, doctora Emelda, le escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches con todos, doctor Chacón, excelente disertación. Mire, mi pregunta, más bien mi consulta, es que de acuerdo, bueno, a nuestra Constitución, el artículo 11, numeral 9, dice que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. Ahora, ¿por qué le traigo a cotación esto? Por la situación que estamos viviendo en la actualidad en Ecuador. Yo no estoy de acuerdo con los desmanes que se están dando, pero sí estoy de acuerdo en que los ciudadanos tenemos que pelear por los derechos garantizados en la Constitución de la República del Ecuador, en el buen vivir, en el derecho al trabajo, a la salud, y todas estas cosas nos están perjudicando en nuestro país, como decía el doctor Escobar que me antecedió la palabra. En todos los países hay problemas y conflictos. Pero yo pienso que como está la situación, bueno, es mi criterio, el presidente debió de considerar todos estos 10 puntos que hacía un año habían solicitado la dirección indígena y que las consecuencias de no escuchar el resultado que tenemos hasta la actualidad. Eso es lo que yo pienso, doctor, y me gustaría escucharlo a usted
¿qué opinión tiene sobre lo que estamos viviendo los ecuatorianos en la actualidad? Gracias. Sí. Agradezco el comentario, doctora Imelda. Y efectivamente creo yo que no nada más en Ecuador, creo yo que lo que está sucediendo en Latinoamérica es esta violación constante de los derechos humanos. Creo yo que hay un parteaguas, también hay que poner en la mesa y no se ha dicho, sobre después de esta situación del coronavirus, cómo lo manejaron todos los países de Latinoamérica el coronavirus, cómo manejaron el COVID, porque eso es importante. Es importante también exponer cuántos tipos de vacunas llegaron a cada país, en qué momento llegaron las vacunas, qué opciones había de vacunas, y bueno, comentarles que todavía obviamente esto no se ha terminado. Tenemos ya algunos rebrotes, también como en Estados Unidos y en otros países. Entonces, en un primer término, creo yo, doctora, que sí es importante esta violación de los derechos humanos que se ha dado de manera constante en Latinoamérica y que yo lo he platicado en algunos congresos, de hecho con el doctor Damián, que lo que se tiene que construir es no, además de ser un neoconstitucionalismo, un neo-latinoamericanismo, porque si tenemos todas las tecnologías, si tenemos toda la información, creo yo que se tiene que hacer un bloque de Latinoamérica, pero esa unidad es difícil de construir en toda Latinoamérica, en nuestro país. A veces esa unidad en la propia comunidad, en la colonia y en el municipio o en la propia familia. Entonces, yo sí creo que es un tema que en una escuela nosotros vamos a una instrucción, pero en una familia vamos a un tema de principios y de valores. Sin duda, el Estado es el garante de los derechos humanos, lo refiere en la mayoría de las constituciones. Sin duda, la protección de los derechos humanos es parte del Estado, pero creo que yo también considero que son temas que no son a veces de importancia para los gobiernos en turno. Y también hay que cuestionar definitivamente la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son organizaciones que ustedes saben que reciben presupuesto y que a veces reciben presupuesto de Estados Unidos, pero no sé si estoy bien o mal, doctor Damián, Estados Unidos no se ha adherido a la Corte, ¿verdad? Ni a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A la convención no. A la convención no se ha adherido. No. Bueno, si el propio Estados Unidos no se ha adherido a la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que yo refería, pues obviamente, pero sí es de que finalmente la Comisión Interamericana, ¿dónde está? En Estados Unidos, ¿no? Es algo ahí, pues chistoso, ¿no, doctor? Sí, desde luego. Esa siempre ha sido la crítica porque, bueno, sobre todo, digamos, la ONU que se generó inicialmente, perdón, la Organización de Estados Americanos, igualmente con sede en Washington, y que posteriormente crea la Comisión Interamericana, quizás por la misma razón de que estuvo por allá, con muchísimas reservas, ¿no? Luego frente a la propia Corte Interamericana, justo en la exposición del doctor Barrientos, él hacía referencia a esta tensión que hubo entre la Comisión y la Corte, pero yo pienso que en buena medida obedece a esta relación que tiene pues de la propia Comisión con la política de los Estados Unidos y
y creo que finalmente si es que Estados Unidos no suscribe, no se ratifica en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención Americana, que es la que crea la Corte, lo hace porque pues los Estados Unidos no quiere perder poder, ¿no? Es como el grupo de seguridad que integran a nivel mundial, pues Estados Unidos, China, Inglaterra, Francia, Rusia, pues difícil sería que ellos digan, no, ¿saben qué? Vamos a hacer que el Consejo de Seguridad también tenga pues apertura con el mismo nivel que tenemos de otros países, ¿no? Ceder poder es muy complicado y de ahí la necesidad, la importancia de pensar también en instrumentos posiblemente jurídicos que puedan tener un alcance mucho más lejano que el de los estados. Ya el derecho estatal seguramente se está quedando corto frente a estas exigencias que nos presenta pues las relaciones de poder de nuestros días, ¿no? Doctor, a propósito de esto, el doctor Nelson Tutasi nos dice, el derecho humano no estaría prevaleciendo sobre las denuncias de crímenes de un Estado. Por más clasificación de información que un Estado tenga, la libertad de expresión del señor Assange cumplió el objetivo de informar crímenes de lesa humanidad cometidos por un Estado. Sí, sí, efectivamente creo que no puede superar ese derecho humano. Yo también creo que la exposición de Julián, el tema, sí, que yo creo lo que dice Noam Chomsky, creo que al final del día desnudó el espionaje del Estado. Y esa es la situación que está atrás de este hilo conductor, porque Estados Unidos jamás se había enfrentado a esta situación, a esta... Estados Unidos siempre ha estado en los países de Latinoamérica, ha hecho intervención, lo que decíamos ahorita, o sea, lo que siempre negó Nixon, ¿no? Cuando hacen la teoría de Friedman, Milton Friedman, los Chicago Boys, esa teoría de Friedman, el primer experimento fue Chile. Y cuando le preguntan a Nixon que si pues había cierto eso, la intervención de Estados Unidos en Chile y en varios países de Latinoamérica ha sido un hecho, ¿no? Pero creo yo que finalmente lo que está en este hilo conductor es desnudar el espionaje y la emancipación del poder de los ciudadanos, porque hoy a través de las redes sociales yo les pregunto, este Congreso lo podemos dar ahorita a través de la tecnología, pero si el doctor Barrientos hubiera convocado hace 30 años en Ecuador y que iba a ser un congreso y que íbamos a hablar sobre estos casos del espionaje de Estados Unidos, pues yo les pregunto qué hubiera pasado, ¿no? Yo creo que en ese momento, pues ya ahí el operativo Cóndor se activaría y esa es la realidad. México en el 68, recordemos que hubo la matanza de los estudiantes de Tlatelolco, lo refería Celso Escobar, que hay muchas cosas que obviamente algunos gobiernos han pasado, ¿no? Y que a veces los países creo que no tenemos memoria. ¿Por qué? Porque si sabemos obviamente el daño que nos ha hecho a veces una organización y olvidamos y volvemos a tener, está en debate, por ejemplo, el tema del M19. Es un debate el tema de lo de Petro, ¿no? Que obviamente él estuvo en el M19, que su partido decía M19. Entonces, sí creo yo que nosotros podemos exponer de geopolítica, pero ¿quién más que el que obviamente está viviendo la situación, ¿no? La situación porque finalmente también recordemos que los medios de comunicación, aunque está la tecnología, pero todavía hay un control. Hay un control por parte de los estados sobre de la información que se puede filtrar. Eso es lo que hizo Wikileaks. Y a propósito de los medios de comunicación, ¿puede haber libertad de expresión sin libertad de información? ¿Puede haber libertad de expresión sin libertad de información? Yo creo que tiene que haber las dos. Por ejemplo, en la Constitución, en el 7 constitucional,
habla que no solamente tienes el derecho a la libertad de expresión, tienes también derecho a pedir esa información. Porque también esa libertad de expresión, sí puedes tener una libertad de expresión, pero carecería a veces de un pensamiento crítico. Hay un estudio en Europa que hicieron de todos los estados de la Unión Europea, querían ver cuál era el porcentaje de pensamiento crítico y pues, la mayoría pensaba, pues la población lee 40 libros al año, van a tener un pensamiento crítico del orden del 30 al 40%. El resultado fue el 2%. Y en Colombia yo lo vi y hablaba de un punto 0.04%. Entonces, sí habría una libertad, yo creo que sería ahí una opinión, porque creo que una libertad de opinión, de expresión, tiene que estar fundada y motivada. Es decir, que hay un pensamiento crítico. Si no, sería una situación de una libertad de opinión que también lo establece la Constitución, pero no estaría fundada, motivada y que no nos daría un pensamiento crítico. Es decir, es como cuando en Estados Unidos dijeron que por el COVID, que la gente se tomara el cloruro de sodio. ¿Y cuántas personas se intoxicaron? Pero fue una nota falsa. Hablan que el 85% del internet, de las notas que vemos en redes sociales, es falsa. Pero eso, entonces, ¿esa información tiene un pensamiento crítico? Yo creo que no. Y está fundada y motivada, ¿no? Creo que simplemente es una opinión. Es diferente a una opinión al pensamiento crítico. Y una opinión puede ser una fake news, ¿no? Como si alguien ahorita podría decir, es que Julián va a salir el día de mañana, pero no hay un argumento, ¿no? No hay un argumento sólido, o no sé qué piensas tú, doctor. Bueno, yo creo que ahí en el ámbito de la libertad de información, bueno, sí, yo creo que sí puede haber libertad de expresión sin libertad de información. De hecho, pasa en los estados de excepción, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la Constitución habilita, entre otras cosas, la posibilidad de que en los estados de excepción pueda limitarse el derecho a la libertad de opinión, por hacer un pequeño paréntesis, en estas protestas que estamos atravesando en estos días, hoy ya es el día número 12 de protestas. En octubre de 2019 solamente fueron 12 días, luego se llegaron a acuerdos, pero por lo visto vamos a romper el récord de 2019 porque hoy el presidente pues dijo que no va a ceder porque los indígenas tampoco han cedido y bueno, la situación está muy complicada, pero en el marco del estado de excepción surgió una cuestión un poco jocosa, yo diría hasta vergonzosa, ¿no? Para el gobierno, y es que comenzó a circular una declaratoria de estado de excepción que era un decreto borrador. Y en ese decreto borrador se establecía que se restringe el derecho a la libertad de información. Entonces utilizaba esa palabra, restringir, y utilizaba la libertad de información, inclusive para los medios digitales, ¿no? Hoy, aquí en redes sociales no podríamos estar diciendo nada en estricto sentido jurídico si es que ese borrador se oficializaba. Lo bueno es que como todo circula rápido en esta sociedad de la información, la crítica a ese estado de excepción borrador fue tan fuerte que la reacción del gobierno fue decir, oigan, no, ese no es el estado de excepción oficial, cuidado, eso todavía no va. Entonces, nada, finalmente, justo por ahí surgía esa pregunta, ¿no? Digo, a ver, si es que te restringen la libertad de información, posiblemente también te estén restringiendo tu libertad de expresión, aunque no en sentido estricto, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, quizás yo me puedo seguir expresando, ¿sí? De eso nadie me lo va, eso nadie pues me va a interrumpir, nadie me lo va a quitar, yo puedo seguir opinando, que es diferente a la expresión. Sin embargo, eso en cambio no se va a trasladar a través de los medios de comunicación social en virtud de la libertad de información, ¿no es cierto? Entonces tú puedes restringir la libertad de información y por ese conducto limitar el derecho a la libertad de expresión. Pero la libertad de opinión jamás.
¿no? De hecho, yo creo que sobre la libertad de expresión siempre va a haber algún grado de responsabilidad, ¿no? En el caso ecuatoriano se contempla la responsabilidad ulterior respecto de qué, respecto de las expresiones, respecto de las expresiones. Y ahí viene esos límites de los que hablamos, ¿no? Bueno, ¿será que yo puedo decir públicamente, digamos, utilizar términos groseros, grotescos frente a una autoridad, afectándole su derecho a la honra? Ahí hay un límite, ¿ya? Otra cosa es que yo opine que, no sé, que esa autoridad, no sé, es incompetente y más. Yo no necesito probar lo que yo opino, es un criterio estrictamente personal. Pero si es que eso yo lo expreso, ¿sí? Digamos, lo exteriorizo y eso puede también incidir en la persona que recibe esa, esa expresión, ¿no? Por eso es que la expresión acarrea también un grado de responsabilidad que lo que se intenta a través de las restricciones a la libertad de información es justamente pues evitar de que esa exteriorización logre ganar adeptos. Bueno, entre otras cosas, Rafael, pues usted me pregunta y yo me adentro también en esa cuestión. Newton Medina nos dice algo interesante, nos dice, el problema no es la información, es el país. Si hubiese sido otro país, no hubiese pasado nada, refiriéndose a esta tensión Assange y Estados Unidos. Yo creo que sí, obviamente. El que esté Estados Unidos en la mesa, bueno, recordemos después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se queda con el 50% del dinero en un 6.5% de la población. ¿Y qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? Pues el control que hace en Europa, el Plan Marshall, y lo que obviamente venía trabajando en Estados Unidos, la doctrina Monroe, ¿no? Estados Unidos siempre refiere a América para los americanos, pero ese América para los americanos, si ustedes hablan con alguien, ellos lo refieren como América para Estados Unidos. No están refiriendo a América para todos los que somos parte de Latinoamérica. Entonces, sí, el que esté en la mesa en este asunto cambia totalmente el que esté Estados Unidos, porque Estados Unidos finalmente tiene un poder económico, y como yo refiero, después de la Segunda Guerra Mundial, como dice Chomsky, pues es obviamente la intervención que obviamente hizo a través de los golpes de estados, financiando la estabilidad de los países, ¿no? Y ahí fue también, obviamente, hay antecedentes como, y hay una sentencia de la Corte Interamericana muy famosa también de Uruguay, del Operativo Cóndor, en ese sentido. Yo por eso sí refería, y concuerdo lo que dice el doctor Celso, respecto a las sentencias de la Corte Interamericana, sí, efectivamente, sí es conocerlas. Obviamente, las tesis, obviamente, las jurisprudencias de la Corte son vinculatorias, pero finalmente, ¿cómo podemos ampliar nuestro espectro del derecho si no conocemos, si no nada más conocemos las sentencias de nuestro país? Creo que hay un mundo que está globalizado. De verdad, yo lo he visto en algunas sentencias de otros países, la manera en que resuelven, y sí concuerdo en lo que dice el doctor Celso Escobar, a ver si también nos comparte él desde su trinchera, cómo ve la situación de lo que está sucediendo en Latinoamérica, porque tal vez mi perspectiva es una, y de lo que he platicado tal vez con el doctor Damián y amigos colegas, y sería muy interesante cómo ve la posición nuestro colega Celso Escobar, si me lo permite de manera respetuosa. Ay, muchísimas gracias, maestro Rafael. Doctor Rafael, me perdí, es que estaba en una llamada, la primera parte de su pregunta, de cuál es la situación en América Latina. Sí, no te preocupes, no, pues finalmente es importante, cuál, por ejemplo, lo que está sucediendo en Latinoamérica, qué comentario obedece de la situación principalmente de los derechos humanos en Latinoamérica, de que obviamente creo que son los mismos problemas, tal vez
se refiere a que fuimos conquistados finalmente, pues españoles, aunque Cortés, el primo de Cortés, obviamente entra en Perú y toda esta situación, ¿no? Creo que influye mucho quienes nos conquistaron. Sí, sin duda. No, yo creo que hemos ido avanzando muy importante en las últimas décadas en la consolidación de los derechos humanos. Todo el mundo lo sabemos en el caso del fortalecimiento desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hemos venido fortaleciendo estas sentencias que han venido condenando a distintos estados en América Latina. Lo cierto es que hemos fortalecido esa parte. No obstante, otros rubros, creo que no me dejarán mentir los que compartimos este contexto, el rubro económico, el rubro desarrollo, el rubro político, creo que siguen siendo nuestros problemas, de parte de nuestros problemas compartidos. Pero en la parte jurídica yo creo que los avances son muy importantes. Incluso en algún momento dado yo escribía un poco de esto. Hay una especie de dicotomía en el caso del fortalecimiento de las soberanías y la globalización por un lado. Hay una fuerte consolidación jurídica en la defensa de todos estos instrumentos internacionales y de los derechos humanos, reitero, pero por el otro lado sigue habiendo un amplio rezago, un subdesarrollo en el que pese a que hemos venido caminando en intentar varias fórmulas, no se ha logrado. Y por lo menos desde, como usted bien lo comenta, en el caso de América Latina, desde que llevamos implementando el modelo neoliberal, desde la década de los 70s, 80s y a la actualidad, no hemos avanzado. Por eso es muy interesante lo que ha venido sucediendo en América Latina, de ahora intentar ver hacia otras fórmulas como la izquierda. Usted lo ha visto en México con esta amplia legitimidad con la que llega el presidente Andrés Manuel ante el hartazgo de estos modelos políticos y económicos que nos siguen manteniendo en un subdesarrollo. Y creo que en América Latina lo que hemos podido ver ahora, en lo que pasó en Colombia, lo que pasó en el caso de Chile, en Argentina, en fin, varios países que están prácticamente a la izquierda. Y creo que el hartazgo es bastante obvio. Estamos por cumplir casi ya 50 años de ir viendo el tema neoliberal que no nos ha dado respuesta. Entonces, esa es mi interpretación. Hay una dicotomía. Por un lado, desarrollo de derechos humanos, pero por el otro lado, la parte económica y política sigue siendo un tema que yo creo que nos sigue preocupando, ocupando y sobre todo creo que en el mediano plazo no hemos encontrado un modelo diferente al que se nos fue impuesto desde los Estados Unidos, llamado neoliberalismo, y digo nos fue impuesto porque bueno, finalmente las deudas que les debemos a nuestros acreedores nos instaron a implementar estas políticas, supeditando nuestras soberanías, básicamente, y sin caer en un izquierdismo que no nos llevaría a ninguna parte. Creo que la parte académica debe de ser crítica, es una parte que no deberíamos de perder de vista, es valiosa para nuestra sociedad. Se espera que también veamos la parte crítica y que no solo aplaudamos a las instancias de gobierno. Entonces, ese sería mi comentario, maestro Rafael. Disculpe usted que no estaba contextualizado, es que entró una llamada justo en el momento. No, al contrario, te agradezco, colega. Pues obviamente sí, yo creo que efectivamente fue impuesta, fue el endeudamiento. Desde que nacimos nos dijimos que estábamos en crisis, y obviamente creo que los problemas que hemos tenido en Latinoamérica de corrupción ha sido lo que no hemos podido avanzar. Creo que si vemos los últimos resultados del índice de corrupción, pues obviamente los principales países que aparecemos, pues es Latinoamérica, es la realidad, y tenemos que ser críticos, y la mirada de la academia es muy importante, Sería bueno también algo importante que refería el doctor Damián, que nosotros, tú lo sabes, maestro Celso, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ellos tienen 5 poderes, crearon 2 poderes nuevos. Entonces yo creo que son de los únicos países de Latinoamérica que crearon el poder, de hecho crearon el poder de la acceso a la información y de Contraloría. ¿Es correcto, doctor Damián?
Bueno, como funciones, lo que está son Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y los dos adicionales son la electoral y la quinta es la de transparencia y control social, así se llama la función del Estado. Sin embargo, el tema de acceso a la información ha sido considerado en el catálogo de garantías, más bien, digamos, está al mismo nivel que una acción de amparo, por ejemplo, que una acción de inconstitucionalidad. Entonces, uno puede utilizar esta garantía, entre otras cosas, para acceder a la información pública. Y una curiosidad que les traslado es que el artículo, me parece que está en el artículo 91 de la Constitución del Ecuador, es que eh, uno puede solicitar acceso a la información pública, inclusive respecto a la información que tiene el carácter de reservada, ¿no? Digamos, información clasificada. Entonces, bueno, ahí todavía están pendientes el desarrollo de los límites sobre esta garantía, pero en principio la Constitución es muy amplia en permitir el acceso a la información de cualquier entidad, y de hecho, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que es información pública cualquier documento generado en una institución pública, cualquiera que sea, ¿no? Entonces, bueno, uno puede solicitar, digamos, esa información de manera directa, y cuando esta es negada, puede uno, pues, plantear esta garantía jurisdiccional. Bueno, doctores, yo la verdad les agradezco muchísimo por acompañarnos, doctor Rafael, por este tiempo de su ponencia y extendernos, aprovechando este tiempo que eh, no sé exactamente qué es lo que ha pasado. Siempre hemos contado también con la participación de nuestra querida doctora Stephanie Montoya desde el Perú. Posiblemente hubo algún impasse, alguna novedad, ya lo sabremos comunicar y también sabremos reagendar como corresponda. Pero desde luego no puedo dejar de agradecer al doctor Rafael Chacón por habernos acompañado, por compartirnos estas ideas, por seguir inquietando a la comunidad académica latinoamericana, y pues gracias a los comentarios también que nos han compartido los participantes, el doctor Celso Escobar, la doctora Emelda Valdés, los comentarios del doctor Nelson Tutasi, que han alimentado esta conferencia. Sí podemos decir que en realidad hay las condiciones para acercarnos a con más fuerza todavía, a un hermanamiento de nuestros países latinoamericanos. Así que por eso, profesor, se lo agradezco muchísimo y le cedo la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Pues al contrario, yo creo que yo le agradezco, doctor Damián, como siempre, la oportunidad, y siempre honrado de los proyectos de Latin Juris, y siempre que haya un proyecto donde se hable de los derechos fundamentales, cuenta conmigo, un excelente auditorio. Me sumo al comentario, agradezco al maestro Celso Escobar, a la maestra Emelda Valdés y todo el auditorio, y la intención es esa, lo comentaste, doctor, la idea es inquietar. Me preocuparía que no hubiera preguntas, ¿no? Que no, me decía un profesor en la maestría, me decía que siempre hay que negar lo que te expone cualquier persona, y creo que de ahí partimos, porque eso es lo que hace, es la creación del derecho, la evolución del derecho, ¿no? Y ese pensamiento crítico que se ha hablado, ¿no? Que siempre hemos buscado el fundamento crítico a través de estos congresos, que yo también te felicito, doctor Damián, por el grande trabajo que estás haciendo, y la verdad ya estamos esperando que sea presencial, ya necesitamos que sea presencial, necesitamos salir, necesitamos ir a Ecuador. Los amigos, tú lo sabes, les comparto a todos aquí, tuvimos una conferencia con el Colegio de Abogados y estuvo el doctor Damián, entonces muy buenos comentarios de ese hermanamiento que estamos hablando entre los abogados de Latinoamérica, ¿no? Entonces, un abrazo y muchas gracias a todos.
Igualmente, estimado doctor. Sí, por supuesto, compartirles también a los participantes que quizás es en los congresos, claro, a partir de las ponencias se aprende muchísimo, pero en ese intercambio que hay en la conversación tras cámaras, digamos así, que se tiene entre los participantes en general del Congreso, los estudiantes, los panelistas, surgen grandes ideas. Así que, doctor, pues le tomaremos la palabra, estaremos gestionando para que se lleve adelante este congreso. Y bueno, también decirles a los participantes que de hecho, siempre luego de estos programas que tienen alguna duración, promovemos un congreso en el que nos podamos encontrar y más. Concretamente para el congreso que le sigue a este diplomado, hemos tenido complicaciones propias de una gestión con la sede del Congreso que se ha complicado un poco, pero seguimos en eso de establecer el medio para que podamos reunirnos, para que podamos afianzar este acercamiento que hemos logrado a través de estos días y pues desde luego poder compartir también con los profesores que tienen por compartirnos muchísimas experiencias de sus países y también lo que les podemos ofrecer desde el Ecuador. Yo siempre me quedo contento porque todos los profesores que nos han visitado desde otros países al Ecuador siempre han dado testimonios muy buenos de las bondades de nuestro país. Así que muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias a todos los participantes y recuerden que nos veremos el día de mañana a las 9 de la mañana para continuar con el desarrollo de este diplomado. Que tengan todos ustedes un feliz descanso. Muy buenas noches. Doctor Damián, ¿es posible? Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Buenas ¿Que noches podían con todos. prender la cámara para una foto, doctor? Claro, sí, claro. Bueno, apreciados participantes, entonces... Los que puedan prender su cámara, para que me crea mi esposa que estoy en la conferencia. En México, las mujeres mexicanas son muy celosas, ¿verdad, maestro Celso? Está muy bien. Parece ecuatoriano usted, doctor. Me encanta Ecuador. Quiero decirles ahí que en confianza, yo, Cuenca, cuando me dijeron Cuenca es la Atenas de Europa, y yo, bueno, de verdad, cuando el doctor Damián hizo favor, de verdad, sé que Ecuador es muy bonito, pero al menos esa parte que tuvimos la oportunidad de ir a Cuenca, yo siempre se lo refiero a todos los amigos en los congresos, que Cuenca es una ciudad muy, muy, muy bonita, ¿eh? Sí, doctor. El doctor Jorge Ceballos ya nos dirá desde qué ciudad nos saluda porque se ha delatado. Sí, aló, muchas gracias, buenas noches. La ciudad de Puerto Viejo, provincia de Manabí, Ecuador. Desde acá, saludos para mi queridísimo conferencista de hoy día. Sinceramente, felicitaciones. Espectacular su exposición, doctor. Y qué bien, pues, también saludo a la coordinación en general y a todos los colegas, compañeros presentes, pues, que pasen un buen fin de semana. No fin de semana todavía, porque nos falta sábado y domingo. Aquí en Ecuador estamos en feriado hoy día, hasta el domingo. Entonces, un placer saludarles de acá a Ecuador. Esperemos alguna vez tenerlo por acá en Manabí, Puerto Viejo, la capital de los chupamangos, le decimos acá. Muchas gracias, un placer para que venga a comer la famosa salprieta, el ceviche de camarón, de pescado. Entonces hay tantos platos acá, es muy buena la comida, la cuestión. Acá el que viene no se quiere ir, mi querido doctor. Muchas gracias, buenas noches con todos. Sí, excelente, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Vamos con la foto entonces en 3, 2, 1. Listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Un feliz fin de semana, una muy buena noche y nos veremos el día de mañana a las 9 de la mañana. Gracias, abrazo a todos. Gracias. Gracias, hasta mañana.